Y luego lo de Zaragoza. ¿Te animas? Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Botín y a su presidente, Javier Botín, por acogernos, y a su director, Íñigo Sáez de Miera, y luego muchas gracias por convocarnos a la Fundación Transición y al Foro Libertas Veritas et Legalitas, que son quienes han ideado esta mesa redonda. Todos sabemos que Gibraltar es una constante de la política española desde 1713, se podría decir que un poco antes quizá, pero en fin, en todo caso desde 1713. Hemos pasado por muchas fases, pero probablemente podríamos decir que en estos siglos, Inglaterra, el Reino Unido después, han sabido a dónde querían ir y han sabido cómo ir en la dirección que querían. Mientras que España probablemente sabía a dónde quería ir, pero el número de bandazos que ha dado a lo largo de los años han llevado a no saber cómo avanzar, a mi modo de ver, en la ruta deseada. No obstante, a lo largo de los siglos hemos mantenido una postura en general coherente y Gibraltar se convirtió en una referencia de la política exterior española, especialmente durante el ministerio de Fernando María Castilla, que estuvo al frente de Exteriores entre 1957 y 1969, 12 años que lo convierten, desde luego, en el ministro más longevo en el puesto en el siglo XX y el siglo XXI, y creo que en el segundo más longevo de la historia del Ministerio de Estado. Yo tengo la impresión, y ahora pediré que hablen de esto a algunos de nuestros intervinientes o a los tres, que la negociación del Brexit ofreció a España una oportunidad única, porque el jefe de los negociadores europeos, Michel Barnier, estableció un principio muy claro. Gibraltar entró en la Unión Europea con el Reino Unido, luego si el Reino Unido salía de la Unión Europea, Gibraltar salía con el Reino Unido. Eso daba a España unas enormes ventajas que yo creo que nuestro gobierno, alguno de nuestros gobiernos, no ha sabido utilizar. Pero creo también que no es a mí, sino a nuestros invitados a quienes les corresponde desarrollar los 2 o 3 trazos que he marcado aquí. Siguiendo el orden de la invitación que han visto ustedes, voy a pedir que intervenga en primer lugar a Fernando Eidazu, que es un especialista en relaciones internacionales, que fue secretario de Estado de Unión Europea durante la segunda parte del ministerio de José Manuel García Margallo y es autor con García Margallo de un libro titulado Gibraltar, la segunda rendición, las claves de un conflicto histórico. Pero yo querría pedirle, por lo menos para empezar, que nos hable de, ya que he mencionado la cuestión del Brexit, cómo quedó encarrilada la situación de Gibraltar después del Brexit y dónde está hoy, cómo hemos llegado al punto en el que nos encontramos. Fernando, por favor. Sí, pues muchas gracias, Ramón. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a intentar ser muy breve, aunque el tema daría para mucho tiempo. Como decía Ramón, Gibraltar formaba parte de la Unión Europea porque el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento dice que los territorios europeos están en el tratado cuando sus relaciones exteriores las asume un Estado miembro. Es decir, en la medida en que el Reino Unido asumía las relaciones exteriores de Gibraltar, Gibraltar estaba en la Unión Europea. Y al salir Gibraltar se quedan sin el paraguas, digamos, de un Estado que representa sus relaciones exteriores y, por tanto, queda fuera. Cuando se negocia el acuerdo de retirada británico, el Consejo Europeo en las orientaciones establece que el acuerdo de relaciones futuras que se firme entre el Reino Unido y la Unión Europea no se aplicará a Gibraltar
si no hay un acuerdo previo entre España y el Reino Unido, lo cual fue una victoria diplomática realmente muy llamativa, ¿no? Y que pilló con el pie cambiado al Reino Unido, que pensaba que la Unión Europea iba a estar de su lado, siendo así que era el que se iba, lo cual no es muy lógico. Bueno, no entro en el enorme debate de aquella época. Lo que sí puedo decir es que por fin con Boris Johnson se firma el acuerdo de retirada. El Reino Unido en el 2020 queda fuera de la Unión Europea y Gibraltar también. Y en el acuerdo de relaciones futuras, que es el que ahora existe y que establece un acuerdo de libre comercio, Gibraltar no está incluido. Es decir, en estos momentos legalmente Gibraltar está absolutamente fuera de la Unión Europea. Ni siquiera está amparado por el acuerdo de relaciones Reino Unido-Unión Europea. Es decir, es como Sri Lanka o como Bangladesh, un territorio, y encima ni siquiera Estado soberano. Bueno, eso a Gibraltar le plantea un problema muy grave. Gibraltar, cuando la base deja de ser su fuente de ingresos, ha vivido básicamente de la mezcla de dos cosas. Una fiscalidad muy permisiva. Las empresas gibraltareñas que no son propiedad de gibraltareños y que no actúan en el Reino Unido, sino que son en Gibraltar, que son empresas offshore, no tributan, lo cual lo convierte en un paraíso fiscal. No se paga IVA, es decir, el sistema fiscal es muy beneficioso, y al ser miembros de la Unión Europea, las empresas gibraltareñas de servicios podían prestar servicios en todo el territorio comunitario. Eso propició pues, que se desarrollara un enorme campo para las empresas financieras y de seguros y para un amplio campo para la evasión fiscal. En Gibraltar, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, pero se calcula que hay 80.000 sociedades, tocan a 2 sociedades por gibraltareños, niños incluidos, que podían prestar servicios en la Unión Europea y no pagaban impuestos. Y por otra parte está el contrabando, que se basa en que en Gibraltar el IVA es muy reducido y que también llegó a 127 millones de cajetillas anuales, que equivalen a 10 cajetillas por persona y día, niños incluidos. Evidentemente, prácticamente todo iba a parar a territorio español. Bueno, aparte de esto, la libertad de movimiento de personas que garantizaba la Unión Europea permitía que los gibraltareños pudieran vivir en España, y entonces iban a Gibraltar a trabajar y luego al terminar el trabajo se volvían a su casa de Sotogrande, y esa era la situación perfecta. Y a cambio había 10.000 españoles, se supone, o 9.000 y pico, según el último estudio que ha hecho la Cámara de Comercio de Gibraltar, que trabajaban en Gibraltar y que pasaban la verja pues entre 1 y 4 veces al día, y no era raro, iban en coche para recorrer un trayecto de menos de 1 kilómetro y, bueno, no voy a hacer afirmaciones temerarias, pero las aprehensiones de cajetillas a la gente que cruzaba en coche llegaron a ser, me parece que fueron algo así como 500.000, y un año llegaron a 1 millón de cajetillas aprehendidas de contrabando. Bueno, esta es la situación. Se produce, como decía, la salida, Gibraltar queda fuera de la Unión Europea y nos encontramos con que, igual que sucede en Irlanda, la verja se ha convertido en una frontera exterior de la Unión Europea, lo cual significa que tiene que haber aduanas y tiene que haber control de pasajeros o de personas circulando. Significa que las sociedades gibraltareñas ya no pueden prestar servicios en territorio español porque no tienen el llamado pasaporte comunitario, lo mismo que ha pasado en la City, que las empresas ya no pueden prestar servicios en territorio europeo, y la verja se convierte en un problema grave para los gibraltareños. Bueno, ante esa situación, la estrategia de Gibraltar y del Reino Unido ha sido intentar machaconamente explicar que el problema no es eso, que el problema es los pobres 10.000 españoles que se van a quedar sin trabajo. Y eso el gobierno español lo compra. Es un problema político de primera magnitud, porque son 10.000 familias que viven buena parte de los ingresos de su salario en Gibraltar, y en otra parte, pues algunos de lo que puedan pasar de tabaco y demás a través de la frontera. Pero, bueno, es un problema político, porque eso es un grupo de presión importante que pivota a veces sobre la Junta de Andalucía, sobre los municipios de la zona. Y entonces, sobre esa base, lo que se negocia es una forma de arreglar las cosas para que no exista la verja. Y nos encontramos exactamente con el mismo problema de Irlanda. Es decir, la verja desaparece, pero claro, tiene que haber una frontera.
en algún sitio, porque Gibraltar e Inglaterra están dentro de la Unión Aduanera y no están en Schengen, y por tanto alguien tiene que controlar eso. Y entonces se pone en marcha un acuerdo que en este momento es el que está negociándose. Lo firmaron in extremis el último día de vencimiento del plazo el gobierno español y el gobierno británico, por el cual, para mi gran sorpresa, el proyecto es que el Reino Unido quede dentro, Gibraltar quede dentro del territorio Schengen. Bueno, eso significa que entonces, al estar dentro del territorio Schengen, ya no habría frontera en la verja. Cualquier persona que estuviera dentro de Gibraltar podría circular libremente a España o a cualquier otro país de la Unión Europea. Claro, para que Gibraltar esté en territorio Schengen, entonces la frontera hay que ponerla entre Gibraltar y el resto del mundo, incluido el Reino Unido. Y por tanto, en el puerto y en el aeropuerto tiene que haber controles fronterizos con una policía que controle los pasaportes. Lo mismo que está sucediendo en el caso de Irlanda. Y tiene que haber una aduana en el puerto y en el aeropuerto que controle las mercancías. Lo mismo que sucede en el caso de Irlanda. Y entonces eso es lo que se ha firmado. Lo que se ha firmado, por supuesto, no es un acuerdo de aplicación inmediata, porque toda esa materia, tanto Schengen como la Unión Aduanera, son competencias exclusivas de la Unión Europea. Es decir, lo que se ha firmado es el compromiso de España y del Reino Unido de proponer a la Comisión Europea que negocie con el Reino Unido un acuerdo por el cual Gibraltar forme parte de Schengen. Eso significaría que tendría que haber aduaneros españoles en el puerto y aeropuerto de Gibraltar y policías españoles en el puerto y aeropuerto de Gibraltar, controlando mercancías y personas, que una vez dentro del territorio gibraltareño ya se podrían mover libremente por España y por el resto de Europa. Bueno, esto plantea un primer problema para los ingleses, que es donde se ha atascado la negociación, y es que un inglés que quiere entrar en su colonia tiene que pasar por un control policial, cosa que no les gusta mucho, porque dicen que si es mi colonia yo aquí entro y salgo libremente y no tengo por qué aceptar que un señor me pida el pasaporte. Entonces ese es un escollo importante. Y el segundo escollo importante es que el gobierno de Gibraltar ha dicho que no acepta bajo ningún concepto que haya policías españoles dentro de su territorio, lo cual parece que se está intentando resolver de una forma un tanto humillante, pidiendo a otros países europeos que manden policías. Es decir, que no haya policías españoles, sino que haya policías belgas, holandeses, italianos o de cualquier otra nacionalidad. En el límite de la legalidad, porque lo que dice el acuerdo de Schengen es que el responsable de los controles es el Estado vecino, que es España. Esto, si cuaja, que todavía está por ver, tendrá que hacerse en un periodo transitorio de 4 años, porque el acuerdo que se firmaría duraría 4 años, pasados los cuales, en principio, se vería si aquello funcionaba o no. Bueno, es una solución muy artificial. No resuelve otro problema importantísimo, y es que eso requiere necesariamente una armonización fiscal de la legislación fiscal gibraltareña con la comunitaria. Primero, porque el propio acuerdo Unión Europea-Reino Unido habla del level playing field, es decir, el juego limpio en materia fiscal, es decir, que los británicos no puedan tener una fiscalidad favorable para hacer competencia desleal, y eso se aplicaría también a Gibraltar. Y si no se resolviera, si resulta que en Gibraltar siguiera habiendo un IVA cero para el tabaco, pues entonces el tabaco entraría, pagaría el arancel comunitario, pero eso es una cuestión menor, y luego sin IVA circularía libremente por el resto de España y de Europa, con lo cual no hablaríamos de 120 millones de cajetillas, sino de 120.000, o sea, podrían suministrar a toda España. Entonces, ese es otro punto fundamental. Y es una pregunta, ¿va a aceptar la Unión Europea una entrada de Gibraltar en el territorio aduanero europeo sin armonizar las legislaciones fiscales? Bueno, todo eso lo que determina es que el caso está atascado. Hay un enorme deseo, por supuesto británico, pero también del gobierno español actual,
de firmar el acuerdo porque el leitmotiv de toda esa historia es que no haya líos en la verja. ¿Que no haya? Que no haya líos en la verja y que no haya problemas para los trabajadores españoles. Cosa que no sucedía, porque en la época de Margallo y mía en el Ministerio de Exteriores, a requerimientos de la Unión Europea, se estableció un paso rápido para los trabajadores españoles, que pasaban y hacían una especie de fichaje electrónico y tardaban 1 minuto o menos. Pero claro, había que dejar constancia y reflejo de que habías entrado y salido. Y si habías entrado y salido 8 o 9 veces, pues se sabía que Pepito Gómez había entrado y salido 8 veces. ¿Para qué? Pues podemos imaginarlo. Bueno, el resultado es que en el 2016, ¿saben ustedes cuántas personas de los 9.400 españoles que trabajan en la verja se habían apuntado? 30. Pero bueno, a lo que vamos es a que no había problema, ni lo hay con el Brexit, ni lo hay con el control de la verja para los trabajadores españoles. El problema fundamental es para los gibraltareños, que ya no pueden entrar y salir libremente a través de la verja porque ya no disfrutan de la libertad de movimientos de personas de la Unión Europea. Y claro, casi todos ellos viven en Sotogrande o en las zonas limítrofes, con lo cual pues la situación es bastante complicada. Bueno, todo eso está atascado y no sabemos pues qué pasará, porque al final esto lo tiene que negociar Bruselas con Londres. Pero hoy por hoy, si atenemos a la legislación estrictamente aplicable, Gibraltar está fuera de la Unión Europea y la verja es una frontera exterior, lo cual significa que las mercancías y las personas están sometidas a control. Por eso las noticias que salieron a principios del año pasado de que ya no hay verja, pues no lo sé, yo no he ido por allí, pero si no hay verja es una clara violación de la legislación comunitaria, porque que haya aduana y haya control o no, no es decisión del gobierno español, sino es legislación comunitaria pura. Y bueno, así es como estamos y yo no sé si con esto ya termino el panorama actual. Muchísimas gracias, muy interesante, Fernando. Yo pediría ahora a Florentino Portero que nos haga una contextualización histórica de cómo hemos llegado a la situación que nos acaba de describir Fernando Aguilar. Estupendo. No he dicho antes, yo creo que hace falta presentar a Florentino Portero. Él ha sido profesor de la UNED, como lo es Rosa, está ahora en la Universidad Francisco de Vitoria, según me dice, deseando jubilarse y dedicarse a leer y a escribir, que es lo que de verdad le gusta. Es columnista del Debate, presidente del Comité Español por la Unión Paneuropea, donde confesaré que me sucedió después de que yo estuviera ahí 8 años y no tuviera nada más que decir ni hacer, y por todo lo que pueden deducir es un muy buen amigo. Tino, por favor. Don Ramón, muchísimas gracias. Es verdad, somos muy buenos amigos y para mí es un placer estar aquí con Ramón y con todos ustedes charlando de temas de interés común y evidentemente para todo aquel que se ha acercado a lo que es la política exterior española, el tema de Gibraltar es un tema clásico. El tema de Gibraltar surge en un contexto determinado, de guerras europeas, donde España pierde una posición. No solamente perdimos Gibraltar, también perdimos otros territorios. Con el paso del tiempo resulta que España ya es una nación, es decir, que lo que ocurre en España es de interés de todos los españoles, no únicamente de la casa reinante, y con el siglo XIX empezamos ya a percibir la visión de un peñón con bandera británica como una herida en el cuerpo del pueblo, de la sociedad española. Durante el siglo XIX lo que estamos viendo es una España que ha salido de manera regular y sufriendo mucho del proceso de descolonización, que está entrando con dificultad en la revolución industrial, que está adaptándose al modelo constitucional con sus complicaciones. Hasta la segunda mitad, ya con Cánovas del Castillo, no empezaremos a asentar el sistema, pero la primera parte es muy complicada. Es un tiempo de guerra civil con el carlismo. Por lo tanto, España es un país diplomáticamente débil y un país que, habiendo sido vencedor de Napoleón, no sale fuerte del Congreso de Viena. Esto contrasta con un Reino Unido que está en su mejor momento, que es el Reino Unido realmente imperial, el Reino Unido que es el rey de los mares,
el Reino Unido, que es una potencia clásica y que hace el papel de equilibrio dentro de la política europea. Esta debilidad de España hace que Gibraltar sea un lamento, pero en ningún momento la política exterior española realmente ni hace, ni consigue, ni puede avanzar sensiblemente en la recuperación del Peñón de Gibraltar, que está ahí en la agenda íntima de la política exterior española. Momento muy importante va a ser la Segunda Guerra Mundial. Primero, porque el Reino Unido está dejando de ser el imperio que fue. Digamos, todo imperio tiene un principio y un final. El Reino Unido está viviendo ya sus dificultades. Poco después vamos a ver el inicio del proceso de descolonización, muy especialmente el tema de la India. Durante un tiempo, el mar Mediterráneo era un lago con un sublago y un subsublago posteriormente, Mar Negro, Mar de Azov, pero un lago, y por tanto tenía una entrada que era Gibraltar. Y para el Reino Unido, la presencia en Gibraltar suponía el control del acceso al lago. Luego llega un momento crítico que es el Canal de Suez, un tema diplomáticamente muy complicado, que dará paso luego a una guerra en el 56, no viene ahora al caso, que le costará la carrera a Anthony Eden, donde de pronto el lago tiene dos entradas y ya empieza a cambiar su sentido. Se convierte en un punto crítico de la ruta imperial británica. Si uno iba desde Southampton hasta Mumbai, tenía que cruzar esta ruta. Y por lo tanto, Gibraltar, Malta, Chipre eran puntos absolutamente fundamentales de lo que es la visión británica de su despliegue. Durante la Segunda Guerra Mundial, ya en fase de repliegue, Gibraltar va a ocupar un puesto muy importante en el apoyo a las fuerzas aliadas en el Mediterráneo. Y mientras tanto, vamos a asistir al inicio del pulso diplomático. Es una negociación que tiene su punto literario, como todo lo que acompaña al vino y a otros alcoholes. Winston Churchill, todos sabemos, tenía una especial sensibilidad por el alcohol. Y nuestra embajada en Londres era uno de los mejores recintos, tenía posiblemente la mejor bodega de Londres. Nuestro embajador, el duque de Alba, ya se ocupaba de que estuviese perfectamente dotada. Y es una de las razones, aparte de la amistad que unía al duque de Alba con Winston Churchill, de que Sir Winston muchas noches bajara a cenar a nuestra embajada en Belgravia. En ese entorno, donde hay una enorme preocupación por qué va a ser de España en el futuro, si una potencia nazifascista o va a volver la monarquía, en un entorno donde sabemos que los alemanes están tomando posiciones alrededor del Peñón para, llegado el caso, asaltarlo y ocuparlo y hacerse con el control del estrecho. En un momento en que no sabemos si finalmente Franco, más o menos seducido por su cuñado Ramón Serrano Suñer, va o no a aceptar entrar en la guerra, en esas conversaciones donde lo más característico era la cantidad de alcohol que se ingería, Winston Churchill hizo promesas generosas a España sobre el futuro de Gibraltar. Es divertido ver en el archivo británico del Private Record Office cuando le preguntan a Sir Winston de qué hablaron, porque el duque de Alba informaba al día siguiente. Y Sir Winston decía, pues a lo mejor dije cosas. Pero su estado a esas horas de la noche tampoco era como para... Pero evidentemente allí se jugó. No se jugó del todo limpio, pero eran, digamos, anzuelos que se tendían a España para que no entrásemos en la guerra y para que tuviéramos el convencimiento de que a la salida ciertamente recibiríamos un premio importante. Pasa la Segunda Guerra Mundial y España es una nación aislada. En realidad es semi-aislada, no es tan aislada. Pero la publicística franquista vendió mucho el aislamiento. Esto es algo que los diplomáticos no acaban de entender, y es que eso de aislar a un país lo que hace es fortalecer al régimen que tiene dentro, ¿no? Y si ya le aplicas sanciones económicas, ¡bingo! Nos aislaron, no fue un aislamiento muy fuerte, pero eso evidentemente fortaleció muchísimo al régimen. Y el régimen va a hacer de la recuperación de Gibraltar un tema básico en su discurso. Un discurso victimista, un discurso nacionalista, un discurso donde la dignidad de la nación y consiguientemente de cada uno de los españoles está en juego frente a la pérfida Albión.
los hijos de la Gran Bretaña nos han arrebatado Gibraltar y nos hacen mucho daño. Este es un discurso que en la España popular tiene su fundamento. La España liberal recuerda básicamente cómo muchos de nuestros ancestros salvaron el pellejo escapándose por Gibraltar de distintos pronunciamientos o actos militares poco nobles. Pero en el discurso del momento, lo que le pasara a estos o aquellos liberales no era importante, lo fundamental era el tema. Ese tema está ahí y ahora con detalle lo va a explicar Rosa Pardo y yo no voy a insistir mucho más en ello. Lo fundamental es un tema básico del discurso de la política exterior del régimen de Franco. Cuando llega la transición, la situación cambia. El Reino Unido ya dejó de ser el imperio, pero es una de las naciones de referencia de Europa y sobre todo es el aliado de Estados Unidos. La relación de esta alianza, que siempre equiparada a la de Grecia y Roma, ha dado mucho juego literario, la special relationship, que nunca ha sido tan special ni tan relationship, pero ha dado mucho juego. El hecho es que, en cualquier caso, el Reino Unido seguía teniendo un margen diplomático muy superior a la de la España de la democracia parlamentaria, la del régimen del año 78. Pero España ya tiene mucho más margen. Y ahí vamos a ver a figuras muy importantes como Marcelino Oreja ya abriendo el camino claramente, planteando al Reino Unido una negociación donde el tema sea el futuro del peñón de Gibraltar, el de la soberanía. Los ingleses, en primer lugar, van a jugar con el tiempo, no hay tampoco mucha prisa para tocar estos temas, si los tocamos es de refilón, va pasando paulatinamente el tiempo, España va a entrar en la Alianza Atlántica y la Unión Europea, y eso es importante, y eso sí está afectando al equilibrio de seguridad en el Mediterráneo occidental. En esta secuencia, donde la diplomacia española va a estar una y otra vez trabajando, en la etapa de Felipe González fue muy importante el acuerdo fallido sobre el aeropuerto de Gibraltar, un aeropuerto con 2 entradas, una negociación que se hace, habrá que escribir un día, también con mucho alcohol. Al día siguiente, el representante británico, que era el 2, no recordaba exactamente qué había negociado, pero recordaba que había sido una buena negociación. Habrá que recurrir a ellos. El español sé muy bien quién es, que era nuestro diplomático, y el británico también, porque va a ser un tipo estupendo que luego fue embajador del Reino Unido en Moscú, un tipo de primera. Pero finalmente el Parlamento británico, si mal no recuerdo, impide este bloqueo y más tarde estaremos en el único momento en que de verdad fue relativamente posible, por la sencilla razón de que el premier británico del momento, el señor Tony Blair, consideró que sí, que era interés del Reino Unido resolver este tema para llegar a un nuevo equilibrio europeo. Es el momento de los acuerdos de Lisboa, es decir, cuando la diplomacia española, entre comillas, derrota a la franco-alemana con la alianza británica y polaca, aplicando unos nuevos criterios de carácter más liberal en lo que debía ser la economía. Bien, Tony Blair lo movió, pero ni su partido, ni mucho menos el Ministerio de Defensa, aceptaron tocar el tema. Para el Reino Unido es muy útil su presencia en el peñón de Gibraltar. Y es verdad que esa utilidad ha variado con el tiempo, porque las circunstancias van cambiando. Ya no es tanto una utilidad en el plano de la defensa, sino sobre todo de la información y de la inteligencia, de las dos cosas. Es un lugar donde se pinchan cables muy cómodamente, es un lugar donde estás controlando un tráfico que es muy importante. Y para el Ministerio de Defensa, para la inteligencia británica, no es agradable tener que compartir. Porque al final, si compartes, estás dejando ver lo que haces, y son cosas que no son para dejar ver. El hecho es que ese fue el momento en que el Reino Unido sí estaba dispuesto a considerar fórmulas, la cosoberanía, los 2 príncipes, uno en cada lado, fórmulas que podían ser muy bonitas y que podrían haber avanzado. Tenía un lado negativo, que Hassan II lo explicó. El futuro de Ceuta y Melilla está vinculado al futuro de Gibraltar. En el momento en que desatasquéis con Londres este tema, tened en cuenta que desatascaremos también el tema de Ceuta y Melilla. En ese sentido era bonito diplomáticamente el reto de replantearse el estrecho entre varias potencias.
son retos que a los diplomáticos les ponen los pelos de punta, porque a los académicos nos parece una oportunidad, al diplomático que tiene que negociarlo dice, no me compliques la vida, ¿no? Pero el hecho es que ese fue el momento. Y a partir de ahí ya, sencillamente, es el Tratado de la Unión Europea, Maastricht, con todo lo que ello implica, y la negociación a la que ha hecho antes Fernando Eguidazu, que bueno, ya es conocida, Fernando lo ha explicado canónicamente, estuvo dentro, doy fe, estuvo día a día en la negociación, la conoce muy bien y fue eso. Yo creo que he hablado más del tiempo permitido. También. Muchísimas gracias, Tino. En tercer lugar voy a dar la palabra a la profesora Rosa Pardo Sanz, que es licenciada en Historia de la Universidad Complutense y es profesora titular de la UNED desde 2002. Sus investigaciones se han centrado en la política exterior española durante el siglo XX y en especial en el franquismo y, como decía al principio, esta mesa se concibió originalmente como una mesa en torno a la política de Fernando María Castilla y finalmente la hemos reorientado ligeramente, pero queríamos que por lo menos uno de los intervinientes se centrara en el papel de Fernando María Castilla en este contexto. Por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar diciendo que a Castilla se le conoce como el ministro del Asunto Exterior, pero claramente Castilla fue mucho más el hombre de Gibraltar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que por una parte representa el prototipo de lo que es la evolución de esta derecha que viene del antiliberalismo, que pasa por la radicalización en la Segunda República, colabora con el franquismo, pero que termina en posiciones, digamos, si no cerca del liberalismo y sobre todo termina haciendo un papel, digamos, muy positivo en la transición. Me refiero a gente como Arelza, me refiero a gente como Ruiz Jiménez, etcétera. Esto por lo que se refiere a la política interior. Por lo que se refiere a la política exterior, claramente lo que hace Castilla es intentar plantear un proyecto de política exterior de Estado, no simplemente, por supuesto, que ayude a los intereses del régimen, pero una política exterior coherente, en consonancia con lo que él considera que son intereses nacionales permanentes, que tienen que ver con la historia, con la posición geoestratégica española, con la cultura y demás. Y luego también es heredero de un espíritu, digamos, regeneracionista, que viene desde principios del XX, que pasa por Primo de Rivera, que pasa por la Segunda República y que, digamos, él también recupera, después de su aventura fascistoide en la División Azul y reivindicaciones de España y demás, que él recupera en otros términos, en el sentido de que él considera que España, por su trayectoria histórica, etcétera, tiene, digamos, la vocación de aspirar a más internacionalmente, de ser una potencia media en Europa, de tener influencia en América Latina y que lo que él va a plantear es, por lo tanto, una modernización de la política franquista, una puesta al día que pondrá en marcha a partir del año 1957 y que supondrá, como digo, una modernización de todo el aparato del Ministerio de Asuntos Exteriores, añadiendo, trabajando en equipo, modernizando la OID, dando mucha importancia a lo que es, digamos, la propaganda, el mensaje, tratando de vender la futura evolución política del régimen y jugando con el linkage. ¿Qué obstáculos va a tener? Pues va a encontrarse de frente con lo que va a ser el inmovilismo del régimen. Es decir, justo lo que le hace falta para que funcione bien la política exterior es lo que el régimen resiste. Franco no tiene tan claro que una mayor liberalización vaya a su favor y Carrero muchísimo menos. Y luego va a tener en contra también el propio funcionamiento del régimen. La ruptura de la unidad de acción exterior que siempre pasa, pero que durante el franquismo es mayor, dado que no hay un proyecto de gobierno, digamos. Franco juega con el cantonalismo dentro del gobierno y claramente para Castilla va a ser un obstáculo tanto la libertad que tienen los militares como la libertad de presidencia del gobierno, entre otras cosas. Con estos mimbres, cuando él llega al año 57 al ministerio, Gibraltar no está en su prioridad, digamos. Su prioridad es
el acercamiento a Europa, porque sí es verdad que han vuelto los embajadores, pero no hay una relación normal con ninguno de los países europeos, no hay visitas oficiales, en fin, no hay acuerdos de cooperación, sigue habiendo visados. Entonces, su objetivo es mejorar la relación con Europa, su objetivo es obtener más beneficios de lo que han sido los acuerdos del año 53, de los que no se ha obtenido tanto como se consideraba, ni desde el punto de vista de la modernización de las Fuerzas Armadas, ni desde la ayuda económica, se han asumido más riesgo y, por lo tanto, el otro de los objetivos es intentar equilibrar esos acuerdos y modernizar, digamos, las políticas de acompañamiento que Castilla tiene claro que son la política de amistad árabe y la política hispanoamericana, que han rendido muchos beneficios en lo que ha sido la campaña en Naciones Unidas para neutralizar el aislamiento diplomático. Como digo, no solamente eso, sino que también Castilla tiene claro que la política exterior tiene que ayudar a la apertura económica y a la normalización, a la mejora de la situación económica. En el año 57 es horrible y, por lo tanto, ahí va a venir el plan de estabilización, la entrada en el Fondo Monetario Internacional, en la OCDE, etcétera, y Exteriores va a ayudar en eso, y también cómo afrontar el problema de la descolonización que se viene encima. España desde el 55 entra en Naciones Unidas y tiene territorios claramente no autónomos que Presidencia se niega a reconocer. Por lo tanto, la posición del Gobierno español sigue la línea de Portugal, de la provincialización y demás. Por lo tanto, hay que acercarse a Europa, hay que resolver el problema de defensa, como se va a poner de manifiesto inmediatamente con la guerra de IFNI, es decir, falta modernización y los acuerdos norteamericanos no, y el tema de la descolonización. La labor de Castilla en esa primera etapa, del 57 al 62, va a ser muy positiva, es decir, se van a mejorar las relaciones con Francia, la colaboración en IFNI, la llegada de Gaulle, el cambio de posición, Argelia, refugiados de la Segunda República, hay cambio de cromos ahí, se restablecen las relaciones con Alemania al solucionar el problema de los bienes alemanes en España, se envía a Bolarque y a Urquijo para mejorar la relación económica, que va a empezar a ser muy fructífera, y se mejoran las relaciones con Gran Bretaña, a pesar de que a principios de los años 50 ha habido sus primeros roces. Es decir, Gran Bretaña ha inscrito Gibraltar entre los territorios no autónomos, por lo tanto, ha vislumbrado la posibilidad de solucionar el problema dando la independencia, la autodeterminación o la posible independencia como un Estado autónomo, asociado o un cuarto Estado a Gibraltar. Este podía ser el camino. Por otra parte, ha hecho de Gibraltar una base militar de la OTAN a partir del año 52 y ha empezado a dar cambios institucionales que son los que generan en el año 51 la campaña nacionalista franquista Gibraltar español, digamos, que viene a añadirse en el año 54, una vez que digamos, los acuerdos hispano-norteamericanos han dado fortaleza al régimen, pues hay otra campaña y la cosa, digamos, que queda así. Gibraltar sigue sin ser una prioridad. Llegamos a los años 60 y aquí viene la gran apuesta de Castilla, que es orientar definitivamente la proa hacia Europa. Es la Carta de febrero del 62, pidiendo la posibilidad de una asociación que en el futuro pudiera ser integración y el intento de renegociar al alza los acuerdos con los Estados Unidos. No sale en ninguna de las dos jugadas, en un caso por razones políticas evidentes, en el otro pues porque Franco no está dispuesto a poner en riesgo mínimamente el acuerdo hispano-norteamericano. Muñoz Grande cede la baza importante que era Rota, que era la introducción de Polaris en Rota, y digamos que Castilla, que intentaba jugar con esa posible liberalización hacia adentro, pero también hacia afuera, es decir, si se conseguía enlazar con Europa y si se conseguía un éxito en Estados Unidos, quizá eso también movilizase a las fuerzas más aperturistas o diese fuerza a las fuerzas más aperturistas dentro. Esa etapa se cierra, llegamos al año, a los años, desde el año 65 en adelante, cuando los proyectos más importantes de Castilla no tienen mucha capacidad de evolución, dado que no se separa
la liberalización del régimen y, por lo tanto, no se puede avanzar en Europa más allá de las relaciones económicas y de la negociación de un acuerdo económico, que será el que termine en el año 70 con el acuerdo preferencial, que se negocia entre el 66 y el 70, y con Estados Unidos no se puede volver a renegociar hasta el año 68. Lo que nos queda es evitar problemas en el tema de la descolonización. Y aquí tenemos el gran escollo de presidencia de gobierno, que no quiere ni oír hablar del tema. Castilla va consiguiendo algunos pasos, que en el 60, digamos con la complicidad de Lequerica y de Piniés en Naciones Unidas, digamos, se interpreta al límite las instrucciones de Castilla siempre en el sentido de la descolonización. Entonces, en el año 60 se reconoce que hay territorios a descolonizar. Después de pedir permiso a Salazar para no enturbiar la relación bilateral, se acuerda defender la posición portuguesa, pero iniciar un proceso de autonomía un proceso de descolonización que supone, en primer lugar, el régimen autonómico de Guinea en el año 63, y a partir de aquí ya Gibraltar empieza a entrar en lo que es el meollo de la política exterior de Castilla. En el año 64-65 es cuando, para no extenderme, cuando se hace todo el trabajo jurídico contra la posición británica, que lo que quiere es acelerar la autodeterminación. En Naciones Unidas lo que se consigue en un primer momento son digamos, votaciones positivas en el sentido de que los dos países tienen que negociar, pero como sabemos la posición británica en lugar de negociar lo que hace es pedir la soberanía sobre la zona neutral de Gibraltar. En consecuencia hay que tomar otro camino, y el otro camino es lanzar una batalla, que es lo que Castilla plantea en muchos ámbitos. Por una parte, ahogar económicamente a la colonia, con problemas en el paso fronterizo y demás, tratando de desviar flujos, pues yo qué sé, los barcos de la flota soviética que paran en Gibraltar, se les da otras opciones, poner dificultades a lo que es el uso de la base militar, el tema de los sobrevuelos, y al mismo tiempo se intenta el proyecto de desarrollo de la zona española del campo de Gibraltar, con un proyecto de provincia del campo de Gibraltar y de desarrollo en esa zona. Se intenta captar a los gibraltareños, son los que llaman los Palomas, un grupo de abogados gibraltareños que no van a tener mucha influencia en la zona de Gibraltar, y por supuesto la gran campaña en Naciones Unidas, una campaña que se hace presentando a España, digamos, como un país más cerca del tercer mundo que del primer mundo, con una posición más autónoma de Occidente, digamos en la línea de Francia, presentándola casi como un país más próximo a los países en vías de desarrollo. En fin, con esa posición, iniciando pues lo que es la política de acercamiento a los países recién descolonizados. Con esa política se consigue realmente un gran éxito diplomático, como son las votaciones a partir del año 67, porque Gran Bretaña se queda sola con países de la Commonwealth y los países escandinavos. A España le vota Iberoamérica completamente, México se abstiene, todos los países árabes, todo el bloque comunista, Japón, China, Indonesia, muchos países, los países francófonos de África, y ahí se da la razón, digamos, a la posición española el problema no es la población gibraltareña, sino el territorio y bueno, la línea del 15-14 en el sentido de la reintegración territorial. El éxito es evidente. ¿Cuál es el problema? Pues que Castilla no cuenta con que Gran Bretaña no va a hacer ni caso a lo que es las resoluciones de la Asamblea. Y eso lleva a que Castilla opte por el cierre de la verja, y eso lleva a perder, digamos, a los llanitos y a otro tipo de conflictos. Es verdad que según
que digamos que existía la posibilidad de dar unos pases que Presidencia cierra y que eso genera todavía más problema en el tema de la opinión pública gibraltareña, que eso va a reforzar esa identidad gibraltareña y que eso va a crear pues, una especie de rebrote de nacionalismo anti-anglosajón español y demás. Bueno, en este punto el proyecto de Castilla está muerto, porque ha fracasado, digamos, en la negociación, se ha puesto ya en contra a Franco y a Carrero en el resto de cuestiones, en la renegociación con Estados Unidos, donde Castilla opta por una posición dura, en el tema del concordat, de la revisión, la posición de la Iglesia Católica, ha fracasado la descolonización de Guinea inmediatamente, en fin, el proyecto está muerto y en el cambio de gobierno Guinea va a salir. Castilla va a salir. Entonces, al final, bueno, pues es verdad que la herencia en el ámbito de Gibraltar es una impecable argumentación jurídica que ha sido posible utilizar después. En su propio proyecto político, pues digamos que no está tan claro que fuera el éxito que él quería para su política exterior. Nada más. Muchísimas gracias, Rosa. Es un magnífico resumen. Y por último, yo querría pedir que intervenga para hacer una visión general a Fernando Maura, que como ustedes sabrán ha tenido una larga carrera política en el Parlamento Vasco, en las Cortes Generales y en el Parlamento Europeo también, si no recuerdo mal, y que es el promotor del foro Libertas Veritas et Legalitas, que es uno de los que nos convoca hoy aquí. Fernando, por favor. Gracias, Ramón, y gracias a la Fundación Motín por la acogida hospitalaria a este acto. Tengo que decir, Ramón, que eres de los pocos que pronuncian bien el nombre de Libertas Veritas et Legalitas, porque como es un producto relativamente nuevo en la escena de los think tanks o de los foros de pensamiento, pues siempre hay un cierto barullo en la dicción o la lectura del mismo. Bueno, yo creo que este es el segundo acto que organizamos con la Fundación Transición Española, y les anuncio que tampoco va a ser el último, porque ya tenemos en preparación un tercero. El primero lo planteamos en relación con la política exterior y la transición española. Nos parecía que era importante hacer una revisión a este asunto, y en el planteamiento y en las intervenciones que hubo en aquel acto, pues se habló también de la figura de Castilla como una de las figuras importantes a analizar en la historia de la política exterior española. Hablar de que existió, que hay un legado de Castilla, no es algo que pueda dudarse. Después de las intervenciones que hemos podido tener la oportunidad de seguir esta tarde, especialmente las de Rosa y Florentino, está claro que hay un legado de Castilla en la política exterior española. Un legado que no solamente tiene que ver con la política en sí, sino también con la escuela de diplomáticos que dejó Castilla y que influyeron, como es lógico, no solamente en los últimos tiempos de la dictadura, sino también en la época de la transición. Ahí están los nombres que ya se han evocado aquí, de Marcelino Oreja, pero también del embajador Bassols, también Piniés, que hizo una labor importante en Naciones Unidas como representante de España. En definitiva, algo que convenía analizar, que convenía estudiar. Hoy le decía, creo, en el periódico del que es responsable de su área de opinión, Ramón, hay un artículo en el debate sobre la importancia que tiene para la política exterior española el estrecho. Un artículo interesante y que viene a reforzar lo que estamos planteando esta tarde. El estrecho, que no es solamente el caso de Gibraltar, que es Ceuta, que es Melilla, como
muy bien apuntado Florentino, que son las Islas Canarias, en definitiva también, y además es también importante lo que ha señalado Rosa del trabajo importante de Castilla en relación con América Latina y con la apertura a Europa de nuestra política exterior como único de los caminos que nos quedaban por recorrer como país, que luego las dificultades ideológicas que tenía el régimen impidieron fundamentalmente esa conexión importante con Europa, es muy evidente, pero hay que decir que Castilla lo intentó y ahí está también su trabajo. En este sentido, yo creo que Castilla anticipa buena parte de lo que pudo ser luego la política exterior española. Una política exterior que no se puede desconectar, no lo diré nunca porque además no estoy de acuerdo, con el aspecto ideológico. No se puede desconectar política exterior con un régimen no democrático, con una dictadura o con una democracia. Evidentemente eso es imposible. Pero lo que no se puede en ninguno de los casos es desconectar la política exterior de los intereses del país que hace esa política exterior. Y eso es lo que yo creo que convenía de alguna manera poner en valor en la tarde de hoy. Saber que antes que nada es importante ponernos de acuerdo en cuáles son los intereses que España debe defender en el escenario exterior, especialmente ahora en que la guerra de Ucrania abre una perspectiva diferente en cuanto a la construcción europea. Parece que estamos en una especie de salto cualitativo de integración europea. Algunos hablan de una manera cada vez más clara de reforma de los tratados de la Unión. La política exterior parece a pasar de ser una política basada en la unanimidad a tener un planteamiento fundamentalmente de mayorías, con lo cual cambiará completamente todo ese diseño y España tiene que estar presente definiendo previamente qué intereses tiene España en la política exterior, que es la única forma de actuar en Europa. Europa se va cada uno con sus cuestiones, con sus intereses, con sus problemas, y en el debate posterior al final resulta la decisión que corresponda. Por eso, si no se tiene claro esos intereses, es muy difícil después desarrollar una política exterior medianamente coherente. Por eso, el quedarse en la idea de que Castilla era el Gibraltar español es un error. Gibraltar español, por supuesto, es uno de los elementos que formaron parte de la estrategia de Castilla, pero se ha indicado aquí con palabras más documentadas que las que yo pueda plantear aquí, claramente cuál fue la estrategia de Castilla en el ámbito exterior. Y terminaré, si me lo permiten, con una anécdota porque se publica en un libro del embajador Oyarzábal, que yo creo que lo publicó precisamente la Fundación Transición Española, unas memorias de Oyarzábal. Cuenta Oyarzábal que estaba en el Pazo de Meirás después de un despacho que hizo Castilla con Franco, y había una tercera persona, además de Castilla, Franco por supuesto, que estaba esperando a la salida de Castilla, que no sabía inglés. Y entonces cuando sale Castilla le dice a Oyarzábal que sabía que el objeto de la conversación era explicarle a Franco cuál era el diseño suyo de la política exterior, y sale diciéndole a Oyarzábal, "He agrees". Y dice el interlocutor, que no era Oyarzábal, "Día gris", efectivamente hace un día gris. Y por lo visto no era cierto, porque el día era un día luminoso de verano y el día no era precisamente gris. Pues bueno, el hecho del acuerdo, la idea, quiero terminar con esta reflexión, la idea del acuerdo de saber qué intereses tiene España, pactarlos entre las fuerzas políticas principales, por supuesto nacionales, si se quiere pactar con partidos
extremos y como partidos que no comparten la idea de España, pues será un pacto difícil, por no decir imposible, pero que consideremos que la política exterior es una cosa demasiado importante para que forme parte solo de una posición de una parte del gobierno o de una persona, por muy importante que ésta sea y que dirija el gobierno. Esa comprensión es fundamental. Debe ser una política de Estado, que es a lo que nosotros, con toda la modestia que podamos tener como asociación cultural, como think tank, LVL, Libertas Veritas et Legalitas, quiere, insisto, modestamente, pero con todo el empeño y con toda la fuerza que podamos, ayudar a construir. Gracias. Pues nos quedan pocos minutos, porque estamos prácticamente en el límite de la hora que habíamos fijado. Me voy a tomar el privilegio de estar aquí arriba para hacer una primera pregunta y luego les daré la oportunidad a ustedes. Volviendo a la intervención de Fernando Egidazu y el paralelismo que me ha parecido muy interesante que has hecho entre la situación de Irlanda del Norte y la situación de Gibraltar, claro, no sabemos hasta dónde y cómo va a llegar ese paralelismo, pero la negociación que hizo el Reino Unido del estatus de Irlanda del Norte, que hoy mismo, por cierto, Liz Truss, la secretaria del Foreign Office, ha denunciado y quieren cambiar, veremos cómo acaba esto, pero ha generado un resultado electoral en Irlanda del Norte muy preocupante, preocupante para los británicos especialmente, porque por primera vez ha ganado un partido partidario de la anexión con el sur. Mi pregunta quimérica es si puede generar este nuevo estatus, si no lo rendimos, que también es posible con este gobierno desde luego, puede generar el que en Gibraltar se produzca un cambio de actitud de los gibraltareños respecto de España, dada la situación en que han quedado. La pregunta, ¿no? Bueno, lo de Irlanda es un caso de libro de algo que es imposible y que además no puede ser, como decía el Guerra. Es decir, tú no puedes estar fuera de la Unión Aduanera y a la vez no tener frontera. Eso es imposible. O sea, si no hay Unión Aduanera, hay frontera. Entonces, la señora May lo que intentó es decir, bueno, pues sigo en la Unión Aduanera, de momento, hasta que se arregle la cosa que no se arreglará. Y la postura de Boris Johnson ha sido, no, yo me salgo de la Unión Aduanera y no quiero frontera en Irlanda. Y por tanto tiene que haberla en el Mar del Norte. Pero resulta que los irlandeses del norte no quieren esa frontera, los irlandeses unionistas. Y hemos llegado a una situación imposible. O la pones en el mar de Irlanda o la pones entre las dos Irlandas. Caso de Gibraltar, es exactamente igual. Como decía en mi intervención, Gibraltar vive básicamente de la conjunción de no impuestos y pertenencia a la Unión Europea, porque todas las fuentes de ingresos de Gibraltar están relacionadas con eso. Son el contrabando, la evasión fiscal, el turismo. Hay 11 millones de turistas en Gibraltar que no van a bañarse, van a comprar gasolina, tabaco y alcohol, es decir, impuestos bajos. Hay bunkering, porque los barcos extranjeros se suministran en el puerto, en las aguas de Gibraltar, porque la gasolina y el fuel son baratos, y el juego online, que las sociedades gibraltareñas han llegado a controlar el 60% del juego online mundial, 30.000 millones de dólares. Bueno, entonces eso se ha roto cuando te sales de la Unión Europea. Y lo que están intentando es resolverlo volviendo a entrar. Y para volver a entrar han aplicado la fórmula Johnson. Pongo la frontera fuera. Llegan los ingleses y dicen, no, eso no lo acepto tampoco. Y entonces hemos llegado a una situación imposible. Usted quiere estar dentro de Europa, pero sin frontera. Eso no puede ser. Bueno, si no cuaja el acuerdo, y las probabilidades de que no salga son altas, y ahora con el lío que tiene Johnson con la Unión Europea, o son más altas todavía, Gibraltar tiene dos opciones. O busca una fórmula de entendimiento con España tipo cosoberanía para seguir dentro de la Unión Europea, renunciando por un cierto plazo
a los, digamos, a los ingresos por ejemplo, evasión fiscal, o se quedan fuera pero pobres, salvo que los ingleses decidan subvencionarles como lo hacían antes a través de la base. Es decir, a los ingleses, en lugar de que ahora Gibraltar sea un buen negocio, porque la Hacienda española está subvencionando a la base, porque realmente, bueno, pues Gibraltar vive de la evasión fiscal y de digamos, el parasitismo de la Hacienda española, pues en lugar de eso tendrán que volver a subvencionar ellos directamente a Gibraltar como lo hacían antes. Y la renta per cápita gibraltareña ya no será la tercera del mundo. Porque ese salto tremendo y espectacular de la renta per cápita gibraltareña se ha producido después de la entrada del Reino Unido y sobre todo de España en la Unión Europea. Bueno, ¿qué van a hacer los gibraltareños? Pues yo no lo sé, pero esa es la decisión que van a tener que adoptar. Y con eso termino ya para no alargarme. Hay dos posibilidades, ¿no? Una, la patriótica, es decir, los gibraltareños prefieren, a pesar de todo, seguir siendo británicos, aunque sean pobres. Y luego la otra, ya lo fueron antes, es decir, sería volver a la situación anterior. Pero mi tesis es que es más fácil al pobre seguir siendo pobre que al rico hacerse pobre otra vez. Entonces, el señor que vive espléndidamente en Sotogrande, que tiene unos ingresos muy altos y que tiene barco y que tiene un montón de cosas, volver otra vez a ser un ciudadano con una renta pues parecida a la española es bastante duro. Pero esa es la situación en la cual nos encontramos. Yo no sé el futuro, pero realmente una posibilidad es que si fracasa el sistema y Gibraltar no consigue entrar en Schengen, pues se van a encontrar con una verja, que es una frontera, se van a encontrar con unas empresas gibraltareñas de servicios que no pueden prestar servicios extranjeros al exterior y se van a encontrar con que Gibraltar va a ser declarado oficialmente por parte de la Unión Europea como paraíso fiscal, lo cual restringe muchísimo la actividad de las sociedades gibraltareñas. Y si eso es así, pues tendrán que elegir. Y si no es así y el gobierno español se rinde, o este gobierno español, pues porque su principal preocupación es no tener líos con los gibraltareños del campo de Gibraltar, es decir, con las personas que trabajan allí y que viven de las actividades de Gibraltar, pues bueno, a lo mejor el gobierno español se vuelve a rendir otra vez. Pero bueno, yo la confianza que tengo es, primero, que los gobiernos no son eternos y segundo, que estas materias no dependen del gobierno español, dependen de Bruselas. Muchas gracias. Pablo Zabala había pedido la palabra. Sí. Muchas gracias por este interesantísimo debate. Hablar de Gibraltar, cuando uno habla de Gibraltar o acude a un debate sobre Gibraltar, una de las palabras más repetidas es verja, ¿no? Gibraltar y verja, parece que son dos palabras que están unidas. Y se ha hablado de cuando se cerró la verja, luego cuando se abre la verja en los años 80, y se ha vuelto a hablar ahora de la posibilidad de ese cierre de verja de cara al futuro. Entonces yo quizá a la profesora Pardo me gustaría preguntarle si nos puede hacer un balance del coste-beneficio que supuso el cierre de la verja, los 20 años aproximadamente que estuvo cerrada la verja, ¿no? ¿Qué coste-beneficio tuvo para España? Porque tendría un coste seguramente en su relación con Inglaterra, en los puestos de trabajo, por supuesto, de los llanitos, pero también a lo mejor un beneficio como palanca de negociación. Yo no sé cuál sería ese coste-beneficio de ese cierre de la verja. Gracias. En principio, es que no solamente es la verja, no es solamente el paso terrestre, son las comunicaciones por teléfono, son las líneas férreas y sobre todo como es verdad que se pone en marcha el desarrollo de la zona del campo de Gibraltar, todo lo que es la bahía de Algeciras, se crean puestos de trabajo, pero el balance que da los historiadores de la zona es que casi, no sé si son 10.000 personas se marchan de la zona. Es decir, que inmediatamente eso tiene un coste negativo, socialmente negativo en esa franja. Con respecto a las relaciones, pues lo que habían sido unas prometedoras relaciones económicas hasta el año 66 caen muchísimo, de tal manera que Gran Bretaña queda muy rezagada con respecto a lo que es el flujo comercial que tiene Francia o que tiene Alemania
con España. Cuando hay un cambio de Castilla por López Bravo, López Bravo piensa que se puede suavizar la cosa, pero no sale y sigue sin salir, y cuesta bastante recuperar, digamos, ese flujo normal de relaciones comerciales. De hecho, es uno de los elementos que cuando se está negociando con Marcelino Oreja, la parte británica está teniendo en cuenta. Es decir, uno de los elementos es tratar de recuperar esa relación económica. Entonces, bueno, es difícil hacer un balance en coste-beneficio. Yo creo que tanto para lo que es, digamos, lo que es la relación social que había entre la parte gibraltareña y todo lo que es la red de relación social es muy doloroso. Económicamente, para la gente que estaba trabajando y para la zona, yo creo que tampoco es positivo. Y yo creo que quizá fue un error. Dentro de lo que era la dinámica, parecía que era la decisión que había que tomar. Pero tal como se tomó, yo no sé si a la larga la parte buena se había conseguido, que era la jurídica, pero yo creo que el cierre de la verja no terminó siendo muy rentable. William Chislett. Buenas tardes, soy William Chislett, soy del Instituto Elcano y un antiguo corresponsal del Financial Times. ¿Perdón? Más cerca, Will. Más cerca de la boca. ¿Sí? ¿Ah, sí? Perdón. Soy William Chislett del Instituto Elcano y antiguo corresponsal del Financial Times. Y con lealtades divididos, porque soy español desde el año pasado, para más por decreto real, y soy británico, se ve por el aspecto y el acento. Pues yo me casé en Gibraltar en el año 74 con la frontera cerrada. Mi mujer, británica, católica, y yo, protestante. Era casi imposible casarnos en la España de Franco. Pepe Herrera Ortega me dijo muchos años después que sí era posible, pero mi mujer tenía que renunciar a su fe bajo antinotario. Yo conozco Gibraltar bastante bien, no solamente por haber casado ahí, y he dado pues bastante discursos sobre la España contemporánea ahí. Mi pregunta es, porque yo sé que hay bastante descontento en algunos sectores políticos con la política española hacia Gibraltar de hoy, mi pregunta es, en términos prácticos, dado que los gibraltareños, por bien o por mal, tienen la última palabra sobre cualquier acuerdo, lo que pasó, por ejemplo, en el referéndum sobre la cosoberanía, que salió con un voto masivo en contra. Entonces, en términos prácticos, y pongo la énfasis prácticos, ¿qué se puede hacer España para ganar la soberanía de Gibraltar? Prácticos, términos prácticos, bueno, porque es muy fácil decir que no estamos de acuerdo con el gobierno, que está poniendo énfasis en los trabajadores españoles y en poco más, que es cierto, pero ¿qué se puede hacer prácticamente para ganar la soberanía? Yo solo quiero corregir una de las cosas que has dicho, bueno, y luego le daré la palabra a Fernando, que es el más político de los que estamos aquí. Has dicho, técnicamente son los gibraltareños los que tienen la última palabra. No. Políticamente, técnicamente, en una colonia, los colonizados no tienen la última palabra. Da igual, pero son una colonia y por la ley internacional, técnicamente, ellos no tienen la última palabra. La tiene Londres. Políticamente, Londres hará lo que digan ellos. Bien, pero eso es políticamente, no técnicamente. Bueno, de todas formas la pregunta es buena, ¿no? Yo, y en la época, cada uno habla de su batallita, ¿no? Yo insistí, lo que pasa es que no tuvimos tiempo, en que había que hacer una labor de convicción y de acercamiento a la población gibraltareña. Pero es muy difícil por una razón. Si yo fuera gibraltareño, no querría integrarme en España. Vivo en el mejor de los mundos. Vivo en España, disfruto del sol de España, disfruto de las playas de España, disfruto de la sanidad española y no pago impuestos.
Entonces, esa es la situación. ¿Por qué voy a cambiar? Entonces, no hay nada que pueda hacer España para que una persona que goza de esa situación cambie de opinión. La única forma, lo que voy a decir es un poco cruel, pero la única forma de que los gibraltareños empiecen a pensar seriamente en una solución española, que podría ser una cosoberanía, por lo menos por un periodo largo, con lo cual no es tan terrible, simplemente es que donde hay una bandera va a haber dos, pero no va a cambiar su vida. La única forma de que estuvieran dispuestos a avanzar por esa vía es que su situación cambiara y que no estuvieran tan bien. Es decir, cuando les resultara más rentable ser españoles que británicos. Y eso tiene mucho que ver con las fuentes de ingresos de los gibraltareños, que son las que he dicho antes. No es casualidad. Gibraltar no tiene agricultura, no tiene industria, no tiene minería, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene empresas tecnológicas como Silicon Valley, y las fuentes de ingresos son, como he dicho antes, el turismo de compras, el juego online, la evasión fiscal, el contrabando de tabaco y el bunkering a los barcos extranjeros. Es decir, todo relacionado con baja fiscalidad y pertenencia a la Unión Europea. Si eso se rompe, entonces la alternativa es la que yo decía antes. Tú no puedes mantener tu estatus, tienes que elegir o ser o británico pobre o hispano-británico rico. Entonces, hasta que no cambie la situación, es mucho más interesante y mucho más rentable para un gibraltareño ser británico que ser español. Esa es mi opinión. Y bueno... Hacer un comentario. Puedo dar una palabra más, nada más, y tengo dos solicitadas. Sí, solamente que yo echo de menos que los gobiernos españoles no han hecho más esfuerzo para captar, digamos, los mentes de Gibraltar, una especie de osmosis. Por ejemplo, yo creo que fue un error cerrar el Instituto Cervantes. Sí. Yo sé, de experiencia personal, que era primero un buen negocio y los españoles, los españoles estaban aprendiendo un buen español y ganando amigos del otro lado de la frontera, etcétera, etcétera. Cerrarlo fue una cosa... Sí, eso, perdona un segundín, realmente yo no lo hubiera cerrado. La idea se cerró por un principio, digamos, una cuestión teórica, es decir, no puede haber un Instituto Cervantes en territorio español. Bueno, pues se hizo prevalecer, digamos, la legalidad formal a la realidad. Es verdad lo que he dicho, o lo que ha dicho usted, quiero decir, no se ha hecho nunca un esfuerzo serio de atracción sentimental de los gibraltareños. Pero, insisto, hoy por hoy sería un esfuerzo inútil, porque todos los intereses apuntan en el camino que decía. Si yo, a efectos prácticos, soy español y no pago impuestos, pues ¿por qué voy a cambiar? Pues es muy difícil, por esa vía simplemente de atracción sentimental, hacer cambiar la opinión de la población. Escuchemos las dos preguntas que quedaban, una detrás de otra, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por organizar este acto. Yo, una pregunta. ¿Por qué el aeropuerto de Gibraltar creo que no está en terrenos que se concedieron con el Tratado de Utrecht? ¿Por qué eso no se puede intentar? O vamos, habrá intentado, pero ¿qué ha pasado con ese terreno? España ha cedido, no se dieron cuenta. Claro, la aviación no es del siglo XIX, la aviación empieza en el siglo XX, hacia el año 1915, 1910, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta. Y luego lo otro, una anécdota. Allá por los años 1951, pues yo como estudiante, impulsado por el Sindicato Español Universitario, íbamos en manifestación a la Embajada Británica, ahí en la calle Montesquinza, a gritar Gibraltar español. Cuando empezábamos a tirar cosas, lógicamente la Policía Armada tenía que proteger a la Embajada Británica y acabábamos al final manifestándonos delante de la Secretaría General del Movimiento, que estaba en la calle Alcalá, o sea que la manifestación que a favor al principio era contra el Reino Unido o Inglaterra, al final acaba siendo contra el régimen español. O sea que, pero del aeropuerto.
Muchas gracias por unas ponencias estupendas. Desde luego he aprendido mucho en esta última hora. Sin embargo, lo que he visto no con tanta claridad ha sido el papel outsider-insider de España. Es decir, lo estamos tratando continuamente con política de Castilla, época de la dictadura, luego España dentro de las organizaciones de la Unión Europea y, por supuesto, la OTAN. Yo tenía entendido que más que el efecto coste económico que podía haber influido la decisión de la toma de decisiones sobre Gibraltar, fue una imposición a España. ¿Tú quieres entrar en la OTAN? Entonces, desde luego, quita la verja. Y además de todo, al entrar en la OTAN, vamos a hacer un inciso de que tanto Ceuta como Melilla no se defienden. No se puede aplicar el artículo 5. Ahora, estando dentro de las organizaciones de la OTAN y, vamos, de la Unión Europea, la gran pregunta es, un poco en la línea de lo que marca el señor Eguidazu, es ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un gobierno que quiera? Un gobierno español que quiera, estando dentro de estas organizaciones, para cambiar este resultado, tanto para Gibraltar como con Ceuta y Melilla. Tino. Empiezo por el aeropuerto. El Reino Unido, desde que se hizo con el Peñón, ha tratado de ir paulatinamente ampliando el territorio. Y para ello se ha apoyado siempre en nuestra debilidad o en nuestra cierta condescendencia. Hay un primer momento que se produce una epidemia, hace falta espacio para colocar a los enfermos y demás, y se permite durante un tiempo que el Reino Unido aumente su área. El Reino Unido no va a dar marcha atrás. El aeropuerto, si la memoria no me falla, es de la Segunda Guerra Mundial. El régimen de Franco no estaba para bromas. Su margen, digamos, diplomático era cero en ese momento. Y evidentemente el Reino Unido lo que hizo fue aprovechar y utilizar el istmo directamente por donde se entra al Peñón para colocar una pequeña pista que les podía funcionar. Naturalmente, España, hoy reino ante el régimen de Franco, siempre ha denunciado la situación y siempre ha recordado que ese territorio no era ni mucho menos el cedido en el tratado. Pero al Reino Unido esto le ha parecido un comentario simpático y ya está. La diplomacia no es derecho, la diplomacia es un ejercicio de poder. Los países de diplomacia limitada, como España, dan mucha importancia al derecho en su acción, pero dan importancia al derecho porque no tienen capacidad de hacer otra cosa. El Reino Unido, por el contrario, pues evidentemente ha hecho uso y abuso. Cuando los chinos o los rusos se enfadan con nosotros y dicen, oiga, ustedes no paran de hablarnos de un orden internacional apoyado en normas y ustedes no paran de violarlas, es totalmente cierto. O sea, que Estados Unidos hoy reivindique un orden internacional basado en normas, cuando acaban de regalar el Sáhara a Marruecos, ¿qué norma es esa? O el tema de Kosovo. O sea, digamos que se hace uso del derecho cuando interesa. No, sí. Para completar lo del aeropuerto, porque luego ibas a pasar a otra cosa, ¿no? Vamos a ver, en las memorias de Churchill hay una parte en la cual reconoce, y además lo dijo en un discurso en Londres, el enorme favor que le hizo Franco al Reino Unido al permitir que se ampliara el aeropuerto, mirando para otro lado, porque ese aeropuerto se utilizó de forma casi decisiva en el desembarco aliado en el norte de África. Es decir, que bueno, Franco ahí tomó una decisión muy sensata. Bueno, yo les dejo y a cambio de eso, bueno, pues obtuvo unas ciertas garantías que luego se cumplieron, garantías, no sé cómo llamarlas, morales o no firmadas, de Churchill, de que al terminar la guerra a España y a Franco le iban a dejar en paz. Es decir, que fue una transacción bastante razonable. El aeropuerto actual, que está en un territorio ocupado ilegalmente por los británicos, es el Istmo, es fácil de neutralizar porque yo no me lo sé muy bien, pero parece ser que por el régimen de vientos y demás hay horas y días en los cuales es imposible aterrizar y despegar sin entrar en el espacio aéreo español. Es decir, que a las malas, cerrando el espacio aéreo español, España podría hacer imposible el funcionamiento del aeropuerto. Es decir, obligaría a los aviones a desviarse a Málaga. Entonces allí metes a los viajeros en un autobús, los llevas por tierra a Gibraltar,
y luego se tiran 6 o 7 horas en la verja pasando los trámites de pasaportes. Eso no se ha hecho, salvo en la época de Casilla, en la cual se cerró la verja y se cerró también el tráfico aéreo, pero el aeropuerto funciona porque, bueno, España nunca ha querido llegar a extremos como ese. Lo que usted decía de la apertura de la verja, esa fue una exigencia de la señora Thatcher para que España entrara en la Unión Europea. No sé cuál fue el grado de formalidad, pero esa fue la condición. Es decir, en el momento en que pudo, el Reino Unido jugó sus bazas sin piedad. Y en el momento actual, pues el gobierno español no ha jugado sus bazas sin piedad, ni con piedad ni con nada, sencillamente no las ha jugado. Es decir, entre poner a negociar la soberanía, siquiera sea del istmo, o resolver el problema de las personas que en el campo de Gibraltar viven de ese tráfico, pues ha preferido no tener líos en la verja, ¿no? Pero bueno, son dos formas de entender las cosas. Perdón por el... No, apropiado. Para concluir esto mismo, o sea, y volviendo a lo que decía Ramón Pérez Maura en el inicio de esta sesión, o sea, lo más llamativo ha sido la continuidad de la política británica hasta ahora, en que los políticos británicos han perdido la cabeza y están impidiendo el correcto trabajo de sus diplomáticos, frente a nuestra debilidad, que a veces era debilidad internacional y otra era debilidad política. Uno de los grandes fracasos de la España de hoy, de la España de la Constitución del año 78, es que no hemos tenido política exterior en sentido estricto. Tenemos administración exterior, tenemos carrera diplomática, tenemos ministerio, pero política exterior no tenemos. Y depende del gobierno, damos unos bandazos que dan un susto al miedo. Los diplomáticos de carrera, los nuestros, están obsesionados con el tema de Gibraltar, trabajan mucho, pero al final ese trabajo no sale a la luz, básicamente porque hay ministros que no se atreven o presidentes del gobierno que no se atreven. El resultado es que, visto desde Londres, no hay realmente una política exterior española de verdad hacia Gibraltar, política en continuidad. Hay momentos, ¿no? Pero no hay una continuidad. Moratín nos dio la vuelta a todo el legado de Marcelino Oreja, por poner un ejemplo, ¿no? Eso son cosas que había que pensárselo muchas veces antes de, pero fue así. Claro, desde Londres nos aplaudían con las orejas. O sea, a mí durante años, diplomáticos británicos, gente de la inteligencia británica, me ha estado recomendando desde el sentido común lo que era interés nacional británico, cosa que me parece muy bien porque es su trabajo y para eso les pagan, ¿no? Pero evidentemente nuestro ministro de Exteriores no debe entrar en ese juego y ceder tan fácilmente a las presiones británicas. ¿Qué podemos hacer en el futuro? Tristemente, la gente en el Ministerio de Exteriores está muy desesperanzada, no sobre el tema de Gibraltar, sino en general sobre los grandes temas de la política exterior española. No hablo de la política internacional, de la visión de España sobre Ucrania, no, de lo que es la no definición de los intereses nacionales y de cómo Moncloa, por ejemplo, envió una carta al rey de Marruecos sin que haya sido trabajada en la dirección general. Son cosas, digamos, que dan una imagen muy peculiar de cómo estamos trabajando. Por eso yo soy muy escéptico y me acojo a lo que antes decía Fernando. Es decir, si el Reino Unido se ha aprovechado de nuestra debilidad diplomática o política, paradójicamente ahora nosotros, que estamos muy débiles política y diplomáticamente, vamos a acogernos a la debilidad política británica. O sea, no, yo creo que desde Jorge IV o así no ha habido un gobierno británico tan insensato como este a la hora de negociar. Y aquel Jorge IV y tal, aparte tenía algunos problemas mentales, no solamente él, había varios Jorges. ¿Quién te dice que ahora Johnson no los tiene? No lo sé. Yo tenía un amigo común con él, pero mi amigo común ha decidido hacerse español y no volver a hablar a Johnson. Se ha comprado una casa en Málaga, ha pedido la nacionalidad española y están haciendo cosas, tú lo sabes muy bien, muy locas, muy locas. Y eso nos está abriendo un margen de oportunidad que Bruselas, en todo caso, resolverá en nuestro beneficio. Muy bien, señores. Pues muchas gracias. Me habían dicho que este acto tenía que durar 1 hora aproximadamente. Llevamos más de 1 hora y media. Debe de ser porque ha tenido algún interés. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Buenas tardes.